Madrid, 1973. España vivía bajo la sombra de Francisco Franco. 40 años de dictadura. 40 años de miedo. En las calles había ojos. En los teatros había informantes. En cada esquina, alguien observaba, alguien reportaba, alguien castigaba. Y si eras joven, si eras famoso, si tenías influencia sobre las masas, eras un blanco perfecto. Camilo VI tenía 27 años. Acababa de lanzar Algo de mí, su primer gran éxito. Las radios lo pasaban sin parar. Las mujeres gritaban su nombre. Los teatros se llenaban. Pero el éxito en la España de Franco venía con un precio. Y Camilo estaba a punto de descubrir cuánto costaría. Era un martes de octubre. Camilo acababa de regresar de un concierto en Barcelona. 3.000 personas. 2 horas de aplausos. Un éxito rotundo. Llegó a su apartamento en Madrid cerca de la medianoche. Estaba cansado. Solo quería dormir. Abrió la puerta. Encendió la luz. Y lo vio. Un sobre blanco en el suelo. Justo debajo de la ranura del correo. Camilo frunció el ceño. El correo siempre llegaba por la mañana. Nunca de noche. Se acercó. Recogió el sobre. No tenía sello. No tenía remitente. No tenía dirección. Solo su nombre escrito a mano en el frente, Camilo VI. La letra era extraña, inclinada, temblorosa, como si alguien hubiera intentado disfrazar su escritura. Camilo sintió un escalofrío. Abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, blanca, sin membrete, y 5 líneas escritas a máquina. Tu música está corrompiendo a la juventud española. El régimen te observa. Deja de cantar o te obligaremos a dejar. Esta es tu única advertencia. No respondas. Ya sabemos dónde vives. Camilo leyó las palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Sus manos temblaban. El régimen. Franco. Lo estaban vigilando. Dejó caer la carta. Se sentó en el sofá. Su respiración era irregular. Esto no podía estar pasando. Había escuchado historias. Artistas que habían sido censurados. Músicos que habían desaparecido. Escritores que habían sido arrestados en medio de la noche. Pero él solo cantaba canciones de amor. No cantaba política. No criticaba al gobierno. ¿Por qué lo amenazaban? Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad, mirando la carta sobre la mesa. Ya sabemos dónde vives. Al día siguiente, Camilo llamó a su manager, Antonio. Recibí una carta, dijo. Su voz era tensa. Una amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Del régimen. Dicen que mi música está corrompiendo a la juventud. Que deje de cantar o me obligarán. Silencio al otro lado de la línea. ¿Guardaste la carta? Sí. Tráela. Ahora. Se reunieron en una cafetería discreta en las afueras de Madrid. Antonio leyó la carta. Su rostro se puso pálido. Esto es serio, Camilo. Lo sé. Si esto viene de quien creo que viene. ¿De quién? Antonio bajó la voz. La Brigada Político-Social. La policía secreta de Franco. Ellos se encargan de los disidentes. De los artistas problemáticos. Camilo sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué hago? Antonio pensó un momento. Tienes 3 opciones. 1, dejas de cantar. Te retiras. Desapareces. No. 2, sigues cantando pero bajas el perfil. Nada de movimientos provocativos en el escenario. Nada de letras ambiguas. ¿Te vuelves? Seguro. Camilo apretó los puños. ¿Y la tercera? Sigues como hasta ahora. Pero sabes el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Arresto. Censura. O peor. Camilo miró por la ventana de la cafetería. La gente caminaba tranquila. Nadie sabía el terror que él sentía en ese momento. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Pero no tuvo tiempo. Porque 2 días después, recibió otra carta. El mismo sobre blanco. El mismo nombre escrito a mano. Esta vez el mensaje era más corto. Vimos tu concierto de anoche. Demasiadas mujeres gritando. Demasiada emoción. Última advertencia. Camilo sintió que no podía respirar. Lo habían visto. Lo estaban siguiendo.
Esa noche tenía un concierto en el Teatro Monumental de Madrid. 2000 asientos. Vendido por completo. Camilo no quería ir. Quería cancelar. Quería esconderse. Pero Antonio lo convenció. Si cancelas, sabrán que tienen poder sobre ti. Tienes que ir. Pero sé cuidadoso. Camilo subió al escenario esa noche con el corazón en la garganta. Las luces eran cegadoras. El público rugía. Pero Camilo no podía disfrutarlo. Porque en la quinta fila había un hombre. Un hombre con traje oscuro. Gafas de sol. Aunque estaban dentro de un teatro. El hombre no aplaudía. No se movía. Solo miraba. Tomaba notas en una libreta pequeña. Camilo intentó concentrarse. Cantó sus canciones. Pero sus ojos seguían volviendo al hombre de la quinta fila. ¿Era él? ¿Era uno de los agentes? Después del concierto, Camilo salió corriendo por la puerta trasera. No quiso quedarse a saludar a los fans. No quiso firmar autógrafos. Solo quería irse a casa. Pero cuando llegó a su apartamento, había algo más. Una tercera carta. Esta vez era diferente. El sobre era más grueso. Dentro había varias páginas. Camilo las sacó con manos temblorosas. La primera página decía: sabemos todo sobre ti. Sabemos dónde naciste. Sabemos quiénes son tus padres. Sabemos dónde estudias. Sabemos con quién pasas las noches. Camilo sintió náuseas. Las siguientes páginas contenían información. Información privada. Su dirección de la infancia. Los nombres de sus hermanos. Fotos de él entrando y saliendo de su apartamento. Alguien lo estaba vigilando. De cerca. En la última página había una sola frase. El régimen no perdona. Última oportunidad. Camilo dejó caer las páginas. Se sentó en el suelo. Puso la cabeza entre las manos. No podía más. Al día siguiente, tomó una decisión. Iba a retirarse. Iba a dejar de cantar. Al menos temporalmente. Hasta que Franco muriera. Hasta que las cosas cambiaran. Le dijo a Antonio. Antonio estaba destrozado, pero entendía. Es la decisión correcta, dijo. Tu seguridad es más importante. Camilo empezó a cancelar conciertos. Uno por uno. Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. Todos cancelados. La prensa especulaba. ¿Estaba enfermo? ¿Había perdido la voz? ¿Problemas personales? Nadie sabía la verdad. Camilo pasó semanas encerrado en su apartamento. Deprimido. Asustado. Y entonces, una noche de noviembre, algo cambió. Recibió una llamada. Era un número que no conocía. Vaciló, pero respondió. ¿Hola? ¿Camilo Sesto? Una voz de hombre. Grave. Seria. Sí. Necesito hablar contigo. En persona. Es sobre las cartas. El corazón de Camilo se detuvo. ¿Quién eres? Alguien que sabe la verdad. Reúnete conmigo mañana a las 10 de la noche. Café Gijón. Ven solo. ¿Cómo sé que no es una trampa? No lo sabes. Pero si quieres respuestas, ven. La línea se cortó. Camilo no durmió esa noche. ¿Debía ir? ¿Era una trampa? ¿Lo iban a arrestar? Pero necesitaba saber. A las 10 de la noche del día siguiente, Camilo entró al Café Gijón. Era un lugar viejo. Lleno de humo. Lleno de intelectuales y artistas. Miró alrededor. Buscando. En una mesa del fondo, un hombre levantó la mano. Era mayor. Quizás 50 años. Pelo gris. Cara cansada. Camilo se acercó. Se sentó. ¿Quién eres?, preguntó. El hombre sacó una identificación. Inspector Tomás Ruiz. Brigada Político-Social. Camilo sintió que todo su cuerpo se congelaba. Era uno de ellos. Tranquilo, dijo el inspector. No estoy aquí para arrestarte. ¿Entonces por qué estás aquí? El inspector miró alrededor. Bajó la voz. Porque no fuimos nosotros. ¿Qué? Las cartas. No vinieron de la brigada. No vinieron del régimen. Camilo parpadeó. Confundido. No entiendo. Alguien está usando nuestro nombre. Alguien te está amenazando haciéndose pasar por nosotros. ¿Por qué me cuentas esto? El inspector suspiró. Porque investigo amenazas falsas. Y esta es una.
Alguien quiere asustarte. Quiere que dejes de cantar. Pero no somos nosotros. Entonces, ¿quién? El inspector sacó un sobre. Lo deslizó sobre la mesa. Investiga esto. Y ten cuidado. Se levantó y se fue. Camilo abrió el sobre. Dentro había una fotografía. Una fotografía de un hombre. Joven. Guapo. Cantante. Camilo lo conocía. Era Enrique Santos. Otro cantante español. Un competidor directo. Detrás de la fotografía había una nota escrita a mano. Enrique Santos contrató a alguien para escribir las cartas. Quería asustarte. Quería que te retiraras. Para quedarse con tus conciertos. Con tu fama. Camilo sintió que la rabia explotaba en su pecho. No era Franco. No era el régimen. Era un colega. Un supuesto amigo. Alguien que sonreía en su cara mientras lo apuñalaba por la espalda. Pero entonces Camilo recordó algo. El inspector había dicho, no fuimos nosotros. Pero eso no significaba que el régimen no lo estuviera vigilando. Camilo investigó más. Habló con contactos. Con periodistas. Con gente que conocía el funcionamiento interno de la dictadura. Y descubrió algo aterrador. Era cierto que Enrique Santos había enviado las primeras 2 cartas. Pero la tercera carta, la que contenía las fotos, la información privada, esa era real. Esa sí venía del régimen. Porque las cartas falsas de Enrique habían llamado la atención de la brigada. Y ahora la brigada realmente estaba investigando a Camilo. Sin querer, Enrique Santos había puesto a Camilo VI en el radar de Franco. Era una doble amenaza. Una falsa. Una real. Y ambas igual de peligrosas. Camilo tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hace? Opción 1, confrontar a Enrique públicamente. Exponer su traición. Pero eso causaría un escándalo. Y atraería más atención del régimen. Opción 2, quedarse callado. Dejar que Enrique se salga con la suya. Pero eso significaba vivir con la traición. Tragar el veneno. Opción 3, vengarse en silencio. Camilo eligió la tercera. No confrontó a Enrique. No le dijo nada. En lugar de eso, hizo algo más inteligente. Siguió cantando. Siguió llenando teatros. Pero cada vez que Enrique Santos intentaba reservar un teatro, Camilo lo reservaba primero. Cada vez que Enrique planeaba un concierto, Camilo anunciaba uno en la misma ciudad, el mismo fin de semana. Poco a poco, Camilo se aseguró de que Enrique no tuviera espacio. No tuviera audiencia. Y funcionó. En 2 años, Enrique Santos había desaparecido de la escena musical. Nadie lo recordaba. Camilo nunca dijo por qué. Pero quienes estaban cerca sabían. No era solo competencia. Era justicia silenciosa. En cuanto al régimen, Camilo tuvo cuidado. Muy cuidado. Moderó sus movimientos en el escenario. Eligió letras más seguras. No porque tuviera miedo, sino porque era estratégico. Sobrevive primero, se dijo. Después conquista. Y tenía razón. Porque en 1975, Franco murió. España empezó a cambiar. Y Camilo VI explotó. Sin censura. Sin miedo. Se convirtió en el artista más grande de España. Llenó estadios. Vendió millones de discos. Enrique Santos nunca recuperó su carrera. ¿Pero las cartas? Las cartas nunca desaparecieron. Camilo las guardó en una caja. En su casa. Durante 40 años las miró de vez en cuando. No para recordar el miedo, sino para recordar la lección. En 2010, en una entrevista rara con un periodista de confianza, le preguntaron: ¿cuál fue el momento más difícil de tu carrera? Camilo pensó un momento. 1973, dijo. Cuando descubrí que el enemigo no siempre está donde crees. A veces está a tu lado. Sonriendo. ¿Qué hiciste? Camilo sonrió. Lo que tenía que hacer. Sobreviví. Y gané. Nunca dijo nombres. Nunca confirmó la historia de Enrique Santos. Pero los que sabían, sabían. Cuando Camilo murió en 2019, encontraron la caja entre sus pertenencias. Dentro, las 3 cartas. Y una nota escrita de su puño y letra. Nunca dejes que el miedo te detenga. Ni el miedo real. Ni el miedo falso. Porque al final, ambos quieren lo mismo, que te rindas. Y rendirse nunca fue una opción.
Las cartas fueron donadas a un museo de historia musical española. Pero los nombres fueron censurados. Hasta hoy, oficialmente, nadie sabe quién envió las amenazas. Pero Camilo lo supo. Y eso fue suficiente. Dicen que Enrique Santos intentó contactar a Camilo en 2018, un año antes de su muerte. Quería disculparse. Quería explicar. Camilo nunca respondió. Algunas heridas no se curan con palabras. Algunas traiciones no se perdonan. Solo se superan. Y Camilo VI las superó todas. Porque al final, el régimen cayó. Los traidores desaparecieron. Pero la música quedó. Y esa es la única venganza que importa. Pantalla en negro. ¿Alguna vez descubriste que alguien cercano te traicionaba en secreto? ¿Alguien que sonreía mientras te apuñalaba por la espalda? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, el miedo es una herramienta. Puede destruirte. O puedes usarlo para construir algo más fuerte. Camilo eligió lo segundo. ¿Tú qué elegirías?